Acá hay dos problemas, digamos. Uno es el tema económico, que ahora nos vamos a meter, otro tema político. El gobierno optó por el camino de no subir retenciones porque no tiene espacio político para avanzar por ese camino. Ahora, imagínate y agregale, para si querés ponerle más estrés a una situación que ya tiene bastante, el conjunto de los gobernadores e intendentes en general y de los peronistas en particular que miran esto y que si se llega a formalizar dicen, ¿y nosotros? Porque vos tenés que tener interlocución con un gobierno que en última instancia es el que firma las cuestiones cotidianas, diarias, transferencias, etcétera, y a la vez vas a tener una presión por abajo que te va a estar corriendo frente al escenario de una compulsa electoral el año que viene, donde necesitas vos los votos. Déjame, me meto justamente en lo que quería, porque eso es lo que le ha pasado a Alberto Fernández también, que han perdido totalmente peso sus declaraciones. Cada vez valen menos las declaraciones del presidente. Entonces cuando dice, habló el presidente, esto que lo otro. Y la verdad que el presidente debiera medir sus palabras y el mensaje que quiere transmitir en este momento a la sociedad, porque ahora vamos a ver algunas encuestas encargadas por el propio oficialismo, su palabra vale cada vez menos. Y no solamente vale menos hace rato en el electorado de Juntos por el Cambio, sino en el propio electorado del oficialismo, en el electorado del Frente de Todos. Y ese es un gran problema, sobre todo para enfrentar el principal problema que tiene hoy en el corto plazo la Argentina, que es la inflación. Una inflación que se acelera y que licúa todo. Ahora vamos a ver cómo se liga la imagen de los dirigentes políticos y los gobiernos a partir de la inflación, ¿no? De cómo eso licúa. ¿Y qué capacidad tiene Alberto Fernández? Hay una encuesta muy interesante de Sheila Bilker, que encuesta habitualmente para el gobierno de 3.0, que muestra justamente que tiene muy poca credibilidad Alberto Fernández respecto a la posibilidad de bajar la inflación. El 75% de los encuestados consideran que Alberto Fernández no puede bajar la inflación. Y eso es un problema muy grande si vos tenés una política económica en la cual nadie te cree, no te crees, no solamente perdiste la credibilidad en el electorado opositor, sino que con este punto estás perdiendo la credibilidad en tu propio electorado, en el Frente de Todos. Y fíjense lo que dice Alberto Fernández respecto a la inflación, porque insisto, ahora voy a mostrar cuál es el plan económico de los próximos meses, que no es un plan antiinflacionario. Es más, todas las medidas que se acordaron con el fondo, inexorablemente en el corto plazo, significa una aceleración de la inflación. La aspiración es que reordenando mínimamente las variables macro, en el segundo semestre del año puede haber una desaceleración de la inflación, pero en el corto plazo todo lo que se toma como medidas son medidas que empujan o tienen adición a los precios en distintos sectores, básicamente porque estás levantando el ancla del tipo de cambio oficial y el ancla de las tarifas de servicios públicos. Alberto Fernández dijo respecto a la inflación, algunos especulan y suben precios por las dudas. Esta es una batalla que tenemos que dar entre todos y tenemos que denunciar al supermercadista del barrio. Eso ponelo a pleno porque acá atrás no se ve, que no entiende las cosas y pone los precios que pone. Es decir, acá pasamos de un plan antiinflacionario y después pasamos de la confrontación con las grandes empresas al supermercadista del barrio. Es decir, el presidente le está pidiendo a la gente que denuncie al almacenero, al autoservicio o al supermercadista del barrio. Fíjense que no está hablando de los grandes supermercados. Ahora vamos a contar por qué. Porque efectivamente los grandes supermercados, cuando vieron las remarcaciones de las últimas semanas, se plantaron ante las grandes fabricantes de alimentos y lo denunciaron ante el gobierno. Pero esos aumentos de precio de los fabricantes de alimentos se trasladó a los que no tienen capacidad de negociación o de alzar la voz, que son los pequeños autoservicios, supermercaditos de barrio y demás, los que Alberto Fernández ahora le pide a la gente que los denuncien. Y dice el presidente, los ciudadanos argentinos son un ejército y enfrente están los especuladores, ¿no? Apelando al tema de la denuncia de los precios y demás. Ahora vamos a contar con Candelaria de la Sota y con Pablo Binocur, bueno, lo que están negociando y cómo le dieron ahora 24 horas a los fabricantes de alimentos para que justifiquen los aumentos de precios que ha habido desde el 8-10 de marzo hasta el día de hoy. Lo insólito es que ahora el gobierno quiere que se retrotraigan los precios que se remarcaron
por el propio aviso de Alberto Fernández de que iba a haber una guerra contra la inflación. Es decir, el presidente anunciando varios días antes la guerra contra la inflación, que fue un aviso de un anuncio que después siguió en anuncio sin medidas concretas el viernes pasado. Eso generó en los últimos días remarcaciones adicionales de precios y ahora lo que está buscando el gobierno es algo insólito, que haya una marcha atrás en los precios que se dispararon en la última semana por el anuncio y las amenazas de Alberto Fernández. Porque nadie sabía bien con qué iban a ir y si iban a hacer congelamiento de precios o si iban a hacer precios máximos o si iban a hacer acuerdos de precios o qué es lo que iban a hacer con las la política antiinflacionaria, ¿no? Primer punto para tener en cuenta, porque más allá de lo que diga el presidente, anclemos con ese eje, la disparada de precios que denunciaron mucho fue a partir de también el propio anuncio del presidente que venía la guerra contra la inflación. Ahora, miremos los números de lo que está pasando con la inflación. Estamos en un escalón inflacionario donde evidentemente vamos hacia una nueva aceleración de la inflación. Y eso se ve claramente cuando uno mira la inflación interanual. Hoy estamos en una inflación del 52,3%, fue el último dato. Fíjense que se había desacelerado la inflación durante la pandemia y se vuelve a acelerar. Había tenido en algunos momentos, al inicio del 2019, durante el gobierno de Macri, picos de 57% interanual. La inflación se desaceleró con la pandemia, se vuelve a acelerar. Pero claramente estamos en un escalón. Alberto Fernández ya lleva 46% de inflación anual promedio en su mandato. Mauricio Macri tenía 39% de inflación anual promedio en su mandato y Cristina Fernández de Kirchner tenía 26,8, 27 según las fuentes privadas, porque el INDEC estaba intervenido, promedio en su último mandato. Es decir, la inflación ha ido un escalón cada vez más arriba. El problema que tenemos ahora es que ya con un piso del 50% tiene el shock adicional de lo que está pasando en Ucrania y claramente va en un proceso de aceleración. Además, porque estás levantando el ancla del tipo de cambio oficial. Es decir, todo esto se produjo con el dólar oficial subiendo en el último año solo 20%. Febrero de este año, febrero del año pasado, el dólar oficial subió 20%, cuando el índice de precios al consumidor subió 52%, cuando el índice de precios de alimentos en el Gran Buenos Aires subió 60%, cuando las prendas de vestir, según el INDEC, subieron 67%, cuando los productos lácteos subieron casi 70%, según el INDEC, y cuando las verduras subieron 95%. Es decir, una de las anclas la estás levantando porque es parte de tu programa económico de ahora en más, que el dólar oficial no se pueda atrasar frente a la inflación, sino que tiene que seguir la inflación. Y el otro ancla que estás levantando es obviamente las tarifas de servicios públicos. En marzo, que va a tener un índice de inflación mucho más alto que en febrero, tuviste el primer aumento de tarifas de luz y gas que van a volver a aumentar en junio, como parte de lo acordado con el FMI. Ese es tu programa económico. Entonces, la discusión de fondo, y ahora me interesa volver a Gustavo con este tema, es imposible de llegar a un acuerdo respecto a qué hacer con la política económica, porque eso ya está sellado. ¿Cuál es la política económica de Guzmán y el FMI? Cerrada la semana pasada en el Congreso y se va a terminar de formalizar este viernes cuando lo apruebe el directorio del Fondo Monetario. La Argentina no caiga en default, reciba casi 10.000 millones de dólares, de los cuales 3.000 millones de dólares va a tener que usar para pagar el propio vencimiento con el FMI que hay durante esta semana.